Buenas tardes, abogado Otto Pérez. Yo le voy a hablar acerca de una de las funciones más importantes de lo que es el Estado, es la transparencia y el control social. ¿Sí? Antes que nada, yo voy a destacar primero que estas diapositivas fueron elaboradas por mi persona, ¿sí? Y son reutilizadas en base a el trabajo en grupo, ¿ya? Porque netamente fueron elaboradas por mí. Bueno, la función de transparencia y control social. Una definición rápida de esta es que la función de transparencia y control social en el Ecuador se encarga de promover y fomentar el control de las entidades y organismos del sector público, así como de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. ¿Sí? Esta función es sumamente importante, ¿sí? Primero porque, no solo porque esta, pues, se creó en base, obviamente, a la Constitución del 2008, ya, dentro de la Constitución, disculpe, sino que esta es sumamente importante porque inicia una nueva concepción de lo que es la estructura del Estado ecuatoriano, ¿sí? Es una de las más importantes. Esta según el orden constitucional, integra, fomenta e incentiva la participación ciudadana, como lo dice lo último, ¿ya? Y esta función se crea con el artículo 204 y 206 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿ya? Esta fue aprobada el 28 de septiembre del 2008 y bueno, pues demoró en conformarse y ejercer sus funciones plenamente hasta el 9 de marzo del año 2009. Ya. Como lo dije, esta, esta función de transparencia y control social se basa en dos artículos muy importantes, que es el 204 y el 206. Eh, Antes que nada, en el artículo 204 nosotros decimos que, bueno, una de las importancias es que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador de lo que es el poder público, ¿sí? En el ejercicio de su derecho a la participación. ¿Sí? Se busca, gracias a la transparencia y control social, el promover, el impulsar el control de las entidades y los organismos de este sector público y obviamente de las personas naturales o jurídicas del sector privado, siempre y cuando pues que presten servicios o desarrollen actividades que sean de interés público, ¿ya? Y para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad, ¿sí? Entonces, nosotros volviendo a destacar el artículo 206, ya hablamos netamente en las atribuciones y deberes de la función de la transparencia y el control social, ya que se basa en los titulares de las entidades de la función de la transparencia y control social, que conformarán una instancia de coordinación y elegirán de entre ellos cada año a la presidenta o presidente de la función, ¿ya? Y obviamente serán atribuciones y deberes de la instancia de coordinación y además de los que establezca la ley, ¿sí? Entonces, eh, dentro de las atribuciones y deberes de la función de transparencia y control social, nosotros encontramos estos principales, que es formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención en la lucha contra la corrupción, coordinar el plan de acción de las entidades de la función sin afectar su autonomía, el articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, obviamente también presentar a la Asamblea Nacional las propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias e informar anualmente a la Asamblea las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones o cuando ésta lo requiera. ¿Sí? Entonces, dentro de los principios y los objetos de la función de transparencia y control social, eh, esto más que todo se basa en la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social que fue publicada el 7 de agosto del 2013.
estos principios y objetivos, que son la independencia, la autonomía, la transparencia, el control social, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la equidad, la responsabilidad, etcétera. Siempre y cuando se basen mucho hasta en los principios de la coordinación y cooperación institucional, ¿sí? Entonces, antes que nada, también voy a destacar algo último, ¿ya? Que en el siguiente artículo, que es el artículo 4, nosotros vemos principios y objetivos de la función de transparencia y control social, que es, primero, el promover e impulsar el control de las entidades y los organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten los servicios. Esto lo dije en la diapositiva, en la primera diapositiva. Otras, como lo dije anteriormente, el fomentar, el incentivar la participación ciudadana, el proteger y promover el ejercicio de los derechos. Y una de las más importantes, que es prevenir y combatir a la corrupción, ¿sí? Entonces, dentro, ya para finalizar, de los organismos que constituyen esta función, ya los organismos que la integran, pues tenemos el Consejo de Participación Ciudadana, el Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, las superintendencias, etcétera, etcétera. Entonces, estas son entidades muy importantes porque tendrán una autonomía administrativa y una autonomía financiera, ¿sí? Entonces, aquí tengo un claro ejemplo de un caso de corrupción y con lo que es Petroecuador y la refinería del Pacífico. Y nada, le agradezco muchísimo por su atención. Agradezco de manera